Bueno, pues estamos en vivo. Buenas tardes nuevamente a otro café de princesas. Aquí nosotras ya estuvimos en oración, en alabanza, sentimos la presencia del Espíritu Santo que se movió maravillosamente. Yo soy bien sensible, luego empiezo a chillar. Así que si me ven ahí con el maquillaje corrido, pues fue por eso, ¿verdad? Y bueno, pues hoy tenemos una tarde hermosa. Yo oro en este momento que tú ahí donde estás, donde nos estás viendo, pues también puedas conectarte con esta atmósfera de cielo que nosotras estamos experimentando, porque yo siento fuerte la presencia del Espíritu Santo aquí. Yo siento esta parte, esta conexión fuerte con nuestro Señor. Y oro que tú también ahí en tu casa la puedas experimentar y que esta palabra traiga revelación a tu vida, traiga un rema a tu vida extraordinario. Yo creo que ninguna parte de la Biblia es descartable, ninguna parte de la Biblia es opcional, toda la palabra es útil para cada una de nosotras, así que oro que la de este día sea extraordinaria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el tema de hoy es la dimensión del amor del Padre. Cuando el Señor me dio el título, yo me quedé así como, ¿qué? Siento como que es un trabalenguas o como que es muy repetitivo, no sé, en el momento me sonó así como que estaba muy largo el título y no decía nada, la verdad. Pero ¿quién soy yo para andarle diciendo al Espíritu Santo cómo llamar las cosas, no? Entonces dije, ok, tengo que analizar qué quiere Dios decirme con esto. Y bueno, que realmente el plan siempre de Dios para cada uno de sus hijos es mostrarnos su amor, ¿no? Y entonces el texto base para este es un texto bien conocido, creo que todo el mundo se lo sabe de memoria, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no dice al primero, ni dice al que más amaba, dice al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera es la parte de la dimensión del amor de la que está hablando en el título el Espíritu Santo. Esa parte de tal manera infiere el tipo de amor e infiere también la dimensión del amor. Y yo platicaba en esta semana, tenemos siempre un devocional aquí en casa con mi hijo, mi esposo, bueno, mi esposo cuando está en Reynosa y cuando se puede conectar desde donde ande. Y yo les decía que a veces creo que hemos como minimizado lo que significa esta parte de que Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, y cuando tú lees lo que significa el pecado y quienes no van a entrar al reino de los cielos, ves que para Dios pecado es pecado. Lo mismo si dijiste una mala palabra, que si eres un borracho, que si fornicaste, que si cometiste adulterio, que si cometiste un asesinato, no importa cómo nosotros veamos el pecado, ¿verdad? Nosotros a veces vemos el pecado como una aberración, que es demasiado grande, es muy complicado, esto es imperdonable, pero para Dios es exactamente igual el que uno mienta, aunque sea una mentirita blanca, como luego dicen, una mentirita rosita o una mentirita piadosa, no, pues mentira es mentira. Entonces, si tú te pones ahí honestamente, buenas tardes, Mari, bienvenida. Si tú te pones ahí honestamente y haces un recuento de tus pecados y te dicen que por cada pecado la consecuencia es la muerte y que para no morir tienes que pagar por ellos y entonces para pagar por ellos te van a dar de latigazos y te van a crucificar. ¿Te salvarías o no te salvarías? No, que ¿quién se va a salvar? No. Esa es la realidad. Entonces, la cruz era para nosotros. El lugar de vergüenza era para nosotros. Pero Dios nos ama de tal manera, dice su palabra, de una forma tan especial, con un amor tan paternal, que envió a su hijo unigénito, al único que él tenía. Todos los demás solamente éramos creación suya. Nadie, y antes del Nuevo Testamento, toda la historia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento,
a nadie se le ve que Dios le haya dicho, hijito mío. Y dijo, solamente para él era uno, pero se da cuenta el Señor de que a través de todo lo que él les dejó, de toda la estructura que le dejó, era imposible que vivieran en la santidad que él estaba esperando de nosotros. Y entonces dice, yo no quiero que ninguno se pierda. Quiere decir que los que vivieron antes de Jesús, tal vez algunos sí se perdieron porque no tuvieron esta oportunidad, no lo sé, yo solamente estoy cavilando. Pero lo que sí sé es que yo y tú y todas las que nos conectamos al café somos más que bendecidas por la oportunidad de haber sido rescatadas por nuestro Señor. El problema es que no tenemos muy claro lo que eso significa. Buenas tardes, Bianca. Buenas tardes, Laura. Bienvenidas. Y no tenemos a veces claro lo que significa y tampoco nos queda claro lo que es esta paternidad de Dios. Y como no nos queda claro, vamos viviendo una vida donde ya tenemos todo pagado, como si todavía lo debiéramos, sin poder aprovecharla, sin poder disfrutarla, sin poder entenderla. Nos cuesta mucho esta parte, ¿no? Ahora, el nombre dice la dimensión del amor del Padre, ¿no? ¿Y qué es dimensión? Dice, bueno, yo busqué la palabra, la googleé, que ya soy chica moderna, la googleé, dice tamaño o extensión de una cosa en una o varias magnitudes. Entonces, es decir, todo el tamaño que algo puede medirse, pero en diferentes partes, ¿no? O de diferentes enfoques o de diferentes puntos de vista, es decir, diferentes o varias magnitudes, ¿no? Esto significa que podamos tal vez medir altura, anchura, longitud, profundidad, volumen, ¿no? Cuando estamos diciendo que estoy dando clase de matemáticas, la superficie en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos, ¿se acuerdan? Y es esta parte. ¿Cómo podríamos medir el amor de Dios? Yo creo que no hay manera de que lo podamos medir. Lo que podemos es experimentarlo, pero no podemos medir. ¿Cuánto nos ama Dios? Pues cada uno empieza a tener como una pequeña o vaga idea, pero no es sino hasta que se da cuenta y cae en este convencimiento de a dónde íbamos, bien perdidas que andábamos, y que si el Señor no se hubiese hecho el encontradizo con nosotras seríamos las que íbamos a tener sentencia de muerte, y de muerte en una cruz, porque era el lugar de vergüenza donde se ponía lo peor de lo peor. Y desde la perspectiva de Dios, pues éramos de lo peor por lo que habíamos estado haciendo, por ignorancia, por desobediencia, por rebeldía, por lo que sea, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo el entender cuánto nos ama Dios y cómo es esta dimensión del amor de Dios, cómo el conocer esto puede bendecir nuestra vida y llevarnos a un nivel más extraordinario y que de alguna manera nos pueda enriquecer. ¿Okay? Ahora, para esto tenemos que entender lo que es la paternidad. ¿Okay? Cuando hablamos de la paternidad o de Dios como Padre, esto nos puede dar una buena idea del tipo del amor de Dios cuando a Él lo nombramos como Padre. Pero si no tuvimos una buena figura paterna, no podemos concebir el extraordinario amor de Dios. Si tuvimos un papá que nos abandonó físicamente o emocionalmente, tus padres ausentes, aunque estén ahí físicamente, pues de alguna manera no sentimos confianza en ese amor paternal. Si tuvimos un papá que no quiso dar la cara por los hijos que no le importaron, no podemos tener una buena imagen del amor paternal. Si tuvimos un papá que a lo mejor no fue bueno para proveer, siempre vamos a estar dudando de la provisión de Dios, siempre vamos a estar con angustia y con duda, ¿no? Si tuvimos un padre que además era castigador o golpeador o que te corregía, pero con violencia, siempre vamos a estar con temor de cómo nos va a tratar nuestro Padre Celestial. Entonces, de repente, del tipo de papá que tuvimos, va a depender mucho la imagen paternal. Yo le doy gracias a Dios por el papá que tengo, porque la verdad es que tengo un padre tan buen papá que entender la paternidad de Dios me fue muy fácil, porque yo siempre pienso, si mi papá terrenal, mi papá biológico,
es capaz de grandes cosas por mí, que no va a ser mi Padre Celestial, que no tiene límites. Mi papá lo que lo detiene son sus propios límites. Y hoy por hoy mi papá ya es un hombre grande, mi papá tiene 80 años, es un hombre que Dios lo tiene muy sano, pero quien me guió hacia Dios fue mi papá. Yo recuerdo de niña mi papá leyéndome, según yo, cuentos, y no eran cuentos, eran las historias de la Biblia que yo supe de Jonás y de Sansón y de Noé, y yo pensaba que eran personajes de cuentos que mi papá estaba platicándome, y no era mi papá platicándome las historias de la Biblia. Yo vi a mi papá, y eso es algo que es una imagen que yo tengo presente, con una Biblia gorda, con esas páginas que son súper delgaditas, y la letra minúscula, yo no sé cómo la hacían para leer esas letras tan chiquitas, y en la mesa de la cocina copiando textos bíblicos, como haciendo tarea. Yo lo recuerdo, y él nos platicaba. Entonces, pero además de eso, él vivía como un buen papá. Un papá que nos educó con el ejemplo más que con palabras, un papá que ha sido congruente. Mi papá tiene palabra de honor, lo que promete lo cumple, lo mismo lo bueno que lo malo, proveedor impecable, jamás tuvimos carencias porque mi papá siempre vio la manera de hacer las cosas bien. Y la gente que lo conoce siempre habla muy bien de él, se expresa muy bien de él, ay, el señor Carranza, tan trabajador, y tan honesto, y tan esto, y tan otro, ¿no? Porque él decía, lo único que yo tengo para mis hijos es mi buen nombre, que lo traemos de herencia, que eso es lo maravilloso. Entonces yo no voy a manchar la reputación ni de mis generaciones pasadas, ni la de las generaciones futuras con una trastada, ¿no? Entonces mi papá llegó a tener una vida de excelencia, que sin tener carreras, sin tener estudios, hoy por hoy vive muy bien. Tiene una vida extraordinaria. Entonces, con toda esa congruencia, para mí fue fácil ser guiada correctamente. Aún así, mi propio temperamento y todo, pues metieron su cuchara e hicieron que algunas cosas ahí yo las hiciera mal, pero ya no era cuestión de mi papá, era cuestión mía. Entonces, pero no todas las personas tienen la bendición de tener un buen papá. Entonces, muchas veces el no haber tenido un papá que fuera cariñoso, que fuera tierno, que fuera amoroso, que tuviera detalles, pues de alguna manera hace como que no tener una gran expectativa del amor de Dios. Mi papá tuvo todos estos detalles conmigo, me chiflaba, me consentía, compraba cosas en el súper específicamente para mí. Mi papá me dice, güera, cariño, para mi güera. Esto era lo de mi güera. Y había otras cosas para mi Betty, mi hermana, ¿no? Y así para cada uno. Entonces, para mí es fácil pensar que tengo un Dios que tiene detalles de amor conmigo y cariñosos, porque si mi papá los tiene, pues Dios con mayor razón, porque no solamente es mi padre, es el padre de todos. Tiene el título ahí por excelencia, ¿no? Ahora, como muchas veces estamos siendo guiadas o filtradas por las emociones y por las vivencias y experiencias del pasado, no sabemos relacionarnos con Dios como hijas. Entonces, yo creo que ya en algún punto Dios dijo, ni ellas, las mujeres, ni los varones tampoco, por todo lo que han vivido, ¿no? Entonces, nos deja una provisión para que podamos entender un poquito más todo esto, por qué nos conviene, por qué es necesario movernos en este atributo de hijas, en Efesios 3, del 14 al 19. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, perdón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De esto es de lo que quiero profundizar todavía más. Ya sabemos que de tal manera nos amó el Padre, sí,
Pero ahora, ¿qué significa todo esto que Pablo nos está revelando? Dice, en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que yo estoy viendo aquí es que esta es una paternidad celestial y divina. Ya estaba existiendo una relación entre el Padre y el Hijo en el cielo. Ya estaba establecida y Pablo la reconoce. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocía la divinidad de Jesús, reconocía la paternidad de Dios sobre Jesús. Ahora, este entendimiento de que Padre y Hijo son divinos, son celestiales, es lo que nos hace doblar nuestras rodillas. Este entendimiento de que no estamos ante un papá cualquiera, sino estamos ante el Padre de nuestro Señor Jesús. Y Jesucristo ya dejó manifiesto quién era Él y que Él y el Padre eran uno solo. Y que todas las cosas que Él hacía era porque el Padre lo había mandado y al mandarlo lo empoderó para hacerlo. Entonces ya estamos viendo toda esta magnificencia y eso nos hace doblar las rodillas porque estamos entendiendo pues la divinidad, estamos entendiendo la grandiosidad de Dios. Ahora, en esta ecuación celestial, la verdad es que nosotros no hacemos falta. La verdad. O sea, y los que tienen hijos saben que, por ejemplo, te sientes también con tu hijo que a veces te estorba hasta el marido de repente, ¿no? Porque de repente tenemos estas relaciones con los hijos tan llenas, tan hermosas, tan extraordinarias, que nos sentimos plenos y completos. Y así estaba el Padre con el Hijo. Y el Espíritu Santo ahí dice que él era el que se estaba moviendo, ¿no? Y teniendo a lo mejor esta relación intensa y profunda en la cual ni tú, ni yo, ni las que están allá teníamos necesidad de aparecer. Era una relación completa, no hacíamos falta. Pero él quiso tener hijos. Él quiso tener hijos. Cuando él empezó la obra, dijo, yo tengo este hijo unigénito, pero ahora quiero más. Y yo me imagino que como padre de haber dicho, quiero darle más hermanitos a Jesús. Porque dice la palabra de Dios que nosotros ya existíamos en Jesús, ya estábamos ahí dentro en el Espíritu. Pero dice, voy a hacerlos que aparezcan y vamos a tener una gran familia y desde el plan de Dios, pues nuestra vida iba a ser perfecta. Si no hubiera sido por el pecado, estaríamos viviendo una vida extraordinaria, ¿no? Una vida totalmente plena. Sí. Versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, a partir de aquí yo entiendo que la familia celestial se extiende hacia nosotros. Y ya no es que seamos creación, somos ahora hijos. Antes no existía este concepto de paternidad. No es hasta que viene Jesús. Y hay una parte donde le dice uno de los apóstoles, Señor, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo conmigo, ¿no has visto al Padre? Y yo somos uno mismo. Y yo he venido para que ustedes conozcan al Padre. Y ese es su papá. Entonces, él viene y hace esta parte de juntar el cielo con la tierra a través de su presencia y extender esta familia celestial a cada una de nosotros, ¿no? Y luego dice la familia que toman, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, la familia que toma nombre es aquella que descubre su identidad como parte de la familia de Dios. Eso es lo que significa esto. Pero yo lo leía, yo decía, a ver, exactamente qué significa, y lo leía, y el Espíritu Santo me muestra, dice, es que no todas las familias de la tierra están entendiendo que tienen un nombre que proviene del cielo y que somos familia de Dios. No nada más somos familias nominalmente, no, es que realmente fuimos adoptados con un espíritu de adopción. Y esa adopción es, ok, ahora ya eres una familia que pertenece al cielo. Por eso tomamos nuestro nombre ahí. Y dice, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es la familia de los cielos? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la familia de la tierra? La que conocemos. Bueno, estas dos se unen, es una sola familia.
somos hijas. Yo siento como que no les cae bien el 20, ¿eh? No, somos hijas. Somos sus hijas y como hijas, wow, tenemos grandes bendiciones. Por eso es que de aquí, de este concepto o de esta revelación, es que surge el nombre de este estudio, Profeta Princesa. Porque cuando yo entendí lo que significaba ser la hija de Dios, dije, oh, soy realmente la princesa, soy la hija del rey. Y realmente me siento feliz por ello. Saber que somos parte de la familia de Dios nos debería de cambiar la perspectiva. Y ya no seguir con los mismos pensamientos de antes. El problema que yo veo en la mayoría de los lugares donde de repente he ido a ministrar y que no tienen estos conceptos claros, es que sí ven a Dios como el Dios, el creador, el rey, pero no ven la conexión entre él y nosotros. Como muy lejos. Como alguien a quien yo le debo esta parte de, ¿cómo se le llama? De devoción, de reverencia. Pero espérate, es mi papá también. Y yo sé que mi papá tal vez es el rey y tal vez necesitamos algunos protocolos para algunos momentos, pero no para todos. Para otros tenemos que tener la perspectiva correcta. No somos huérfanas espirituales. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un papá que responde por nosotros. Que no importa si nos equivocamos, él llega y nos dice, a ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué hizo mi hija? A ver, yo voy a... Es que rompió esto, yo pago lo que rompió. Es que dijo aquello, ok, yo doy la cara. Es que se comprometió a hacer tal cosa, yo me encargo que cumpla. Y si ella no cumple, yo cumplo, porque yo soy su papá. Eso es lo que significa. Entonces, imagínate la perspectiva que eso significa. La perspectiva de esto debería de cambiarnos la forma de vivir. Y ya no vivir con miedo, ya no vivir con limitaciones, ya no vivir con inseguridad, ya no vivir con inquietudes, porque tengo un papá que responde por mí, es un papá que se para por mí siempre y que dice, yo soy la garantía que tú. Eso me encanta. El problema es que esto a veces la gente no lo entiende. Entonces entran a la vida de cristiandad o de cristianismo con las mismas actitudes de antes, con la misma forma de ver la vida. Sí, siguen muchas veces en lugares de vergüenza, en lugares de culpa o en lugares de víctima, en lugares y ya todo eso ya quedó en el pasado, me adoptó el Padre. Hay un certificado en el cielo que dice Mirna Carranza, es hija adoptada por Dios. Y eso significa que toda la grandeza de la familia celestial también me toca a mí, porque soy parte de esa familia. Tenemos ahora una identidad divina. Y esta identidad divina muy poquita gente la usa. Porque no saben cómo, para empezar, no saben que la tienen y luego cuando tienen no saben cómo usarla. Entonces dice Jesús, yo hago los milagros que me mandó a hacer el Padre. ¿Por qué? Yo mi papá. Yo no los hago por mi cuenta, los hago porque mi papá me está mandando. Entonces mi papá me da el poder, me reviste de poder para hacerlo. Estoy aquí en un cuerpo humano, pero tengo acceso a la parte divina. Y ahí es donde entra el desafío y lo importante, entender que la dimensión del amor de Dios va mucho más allá de solo saber que me ama, sino qué voy a hacer con ese amor. Pues empezar a parecerme a Jesús. Y entonces dice Jesús, y las obras que yo hago, aún mayores ustedes las harán, porque yo me voy de regreso a ver a mi papá. Yo voy a estar allá arriba todo dar otra vez con mi papá. Pero ahora ustedes son los hijos. Ahora ustedes son los que tienen la oportunidad. Este acceso a lo divino existe. De hecho, dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón para poder tener acceso a todo ello. Pero seguimos con la mente de huérfanos, seguimos con la mente
muy manipulada como por lo que nos pasó y que de alguna manera nos cuesta muchísimo trabajo tener el acceso a todo esto. Y yo creo que está llegando el momento en que Dios quiere que lo intentamos, porque este es un tiempo donde necesita que sus hijas se empiecen a poner de pie. Que una vez que entienden la dimensión del amor de Dios y lo que eso conlleva, estas hijas se pongan de pie y empiecen a pararse en representación del Padre. Y para esto Él nos ha entregado su autoridad. Contamos con esa autoridad, simplemente porque somos parte de la familia. Versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Buenas tardes, Clarisa, bienvenida. ¿Para qué necesito entender que soy parte de la familia de Dios? ¿Para qué necesito comprender? Según este versículo, dice, pues para ser fortalecida en mi interior, en mi esencia. Pero ¿por qué necesito el ser fortalecida en mi esencia? Bueno, porque la fortaleza interior es la que determina el nivel de divinidad que puedo lograr mientras habito en esta tierra. Porque es esta fortaleza interior, si yo no la tengo, difícilmente voy a poder tener acceso al nivel de divinidad, porque para esto vas a pagar un precio. Y yo no estoy hablando de un sufrimiento como el de Jesús para nada, pero sí se paga el precio de la disciplina, del cambio, de renunciar a las cosas que nos agradan para tener acceso a las cosas que Dios quiere. Entonces, para eso necesitamos la fortaleza interior. El nivel de fortaleza, además, depende del nivel de riqueza de la gloria de Dios. Entonces, si yo mido cuánta riqueza de gloria tiene Dios, hablando de las dimensiones, si yo lo pudiera dimensionar en volumen, dice la palabra de Dios que la gloria de Dios llena toda la tierra. Y luego dice que desde donde estamos hasta donde está Él, todo es gloria. Imagínate las dimensiones. Y todo ese poder de gloria que está ahí, toda esa riqueza de gloria, es lo que está accesible a nosotros para fortalecernos. Y la gente no logra comprender eso. Estamos así como obcecados. Quiero seguir teniendo las cosas en los métodos naturales y ordinarios. Ahora que ya soy hija de un Padre poderoso y extraordinario y sobrenatural y quiero seguir teniendo los mismos métodos. Y entonces caemos en muchos errores dentro, ya no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de nosotras, las que ya estamos dentro de esta relación con Dios. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Hola, Angelina, bienvenida, buenas tardes. Entonces, cuando yo empiezo a entender esta parte, yo digo, qué impresionante, porque resulta que el no entender esto nos lleva a este tipo de actitud. Y ahí les va. Y si piso callos, desde ahorita les pido perdón. Ya. Ok. Señor, por favor, ayúdame. ¿Ok? ¿En qué quieres? ¿De qué quieres que hablemos? De economía. Señor, por favor, ayúdame. Mándame un trabajo, por favor, aunque sea chiquito el trabajo, pero que sea segurito. Y dices, espérate, pues si soy tu papá y yo te puedo dar el mejor trabajo y el mejor puesto, o sea, ¿por qué me estás pidiendo un trabajito aunque sea segurito? ¿Sí me explico? Es más, mira, señor, de preferencia en tal lugar, y el señor así como que, mija, pero si te mando ahí no te van a dejar progresar. ¿No prefieres mejor que yo te regale una compañía, una empresa, y que tú seas el CEO de la empresa? Y tú, no. Ay, no, sí, ay, no, qué flojera. Tengo que estudiar, tengo que aprender. No. Ay, no, bueno, no. Una vez yo estaba oyendo a un hombre, a Enrique Escobar, que por cierto estuvo aquí el miércoles y me lo perdí. Y dice que él oraba y le dijo al Señor, yo quiero un trabajo. Y le dice, ¿de qué la quiere? O de dueño. Ándale. ¿Y qué creen? ¿Se lo dio? Sí, pues ya. Sí. Y es un testimonio extraordinario, pero ese es el punto.
yo quiero y le pido a Dios cosas desde la perspectiva mía con la que yo puedo, creo yo que se va a solucionar mi problema. En lugar de decirle, Señor, aquí te entrego esto, no sé qué vas a hacer, tú eres mi papá y tú respondes. Yo no sé qué vas a hacer, pero... Voy a ser yo. Sí, o sea, sí, sí, no, pero deja tú, o sea, el asunto es este, si tú eres mi papá y mi papá responde por mí, y mi papá está al pendiente de mí, dice que aún mis cabellos tiene contados, ¿a poco no me va a dar algo extraordinario? El problema es que yo le digo a Dios en mi oración lo que quiero que él haga, en lugar de decirle, Dios, dime qué debo hacer, tú eres mi papá, guíame, muéstrame, ¿no? Y cuando el Padre nos muestra, dice, te quiero llevar a este nivel, el problema es que tú estás en este nivel y Dios te quiere llevar a este nivel y ¿qué tenemos que hacer? Ir creciendo y para ir creciendo tenemos que pagar un precio. Ah, no, así no. Entonces no es un asunto de no tener un padre extraordinario, es que somos chifladas, es que somos flojas, perezosas. A veces no queremos comprometernos. Ay, no, es que chango viejo no aprende maroma nueva. Claro que sí, sí puedes. Ah, es que yo no nací para esto. Tú no puedes saber para qué naciste. Dios es el que sabe para qué te hizo. Mejor decirle, Señor, revélame. ¿Qué parte de mi vida no he desarrollado para alcanzar todo esto que tú piensas que puedo alcanzar? Entonces ahí es donde empieza esta parte de desafío que a veces despreciamos porque no hemos entendido que Él es el papá y que siendo el papá sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Como nosotros que muchas veces les decimos a los hijos, no te atreves a ese árbol. Ay, mamá no quiere que esté la aventura. No, sí quiere una aventura, hijo, pero ese árbol tiene ya la rama muy seca. O sea, ya tú como adulto tienes experiencia y quieres evitarle al hijo los catorrazos de la vida y el hijo no quiere. Ahora imagínate todo eso elevado a qué potencia, ¿no? Con nuestro Padre Celestial. Tremendo, ¿no? Y entonces aquí es el Espíritu Santo el que empieza, según lo que decía este versículo, es el que se encarga de estarnos dando esta revelación, de hacernos entender que necesitamos esta fortaleza interior, que necesitamos ser desarrolladas, que hay riquezas en gloria listas y preparadas para que nosotros las podamos vivir, las podamos experimentar, las podamos tener, ya existen, pero muchas veces pues, ni siquiera estamos conscientes de ellas. Y el Espíritu Santo se encarga de revelarlas, pero si tú y yo no tenemos relación con el Espíritu Santo, relación en serio con el Espíritu Santo, pasan inadvertidas. Y cuando me refiero a relación en serio, me refiero a realmente considerar al Espíritu Santo como nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro guía. El problema es que tenemos una actitud con el Espíritu Santo más como de, ¿qué les diré? Como de rutina que de verdad. Ay, Espíritu Santo, ahí te encargo, ¿eh? Y luego no le pones atención y el Espíritu Santo, hey, te estoy hablando, no, tú vas a echar la ganchura. Y sigues tomando tus decisiones y pues no me dijiste que me encargara, déjame encargarme y no la dejas, no lo dejas. Entonces, ahí vamos cometiendo errores y cayendo y de trompazo, porque pues ahí vamos todas desaforadas. Y a veces y el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros no le queremos escuchar. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, pero toda verdad también dice que la verdad te libera. Y muchas veces no queremos ese tipo de libertad porque nos va a costar un precio. ¿Quieres llegar a este nivel? Suelta esto. Ay, pero eso me gusta. Deja de hacer esto. Consagra tu tiempo así. Haz esto, pasar. Y todo ese tipo de cosas que el Espíritu Santo nos quiere guiar, porque Él sabe cuál es la riqueza en gloria, Él sabe cómo se utiliza, cómo se activa y te lo quiere revelar y nosotros estamos sordos y no nos dejamos ser guiadas por el Espíritu Santo para alcanzar todo eso. Yo traté con una persona llena de temores, limitada financieramente, sola, que se sabe la Biblia exactamente en qué capítulo y en qué versículo de cada libro está todo, se lo sabe de manera impresionante, que además todos los días ora al Espíritu Santo. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿por qué no la has ayudado? Y me dice, porque no me ha dejado.
porque ella cree que rezar una oración en escrito, que tomar la Biblia y aprendérsela de memoria es suficiente. No me deja actuar. Que tener una relación es quedarte callada, dejar que él tome decisiones y tú ejecutar esas decisiones, porque él sabe dónde están las riquezas en gloria y él dice, hey, vamos a sacarlas de aquí, vamos a moverlas de allá. Es como el que sabe el asunto financiero, ¿no? Las inversiones. Mira, vamos a vender, pero señor, vamos a vender porque ahorita es cuando se va a disparar el precio. Él ya sabe el movimiento y muchas veces nosotros no lo sabemos. Y nosotros queremos decirle al Espíritu Santo que Él haga las cosas. Al Señor, y cambia a mi marido, y cambia a mi hijo, y cambia esto, y hace aquello. Y Señor, pues yo no soy sirviente. Yo te digo lo que tú debes hacer. Y ahí es donde andamos de repente pues batallando, ¿no? 17, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y aquí nos está diciendo este versículo que necesitamos 3 acciones específicas para poder entrar en esta dimensión del amor de Dios, tal y como Dios quiere. Necesitamos estas 3. Primero, permitir que Cristo habite en nuestro corazón. No es lo mismo orar, no es lo mismo alabar a Dios, no es lo mismo adorar, no es lo mismo decir que tengo a Dios que permitir que habite en mi corazón. Porque para que Él habite en mi corazón tengo que desechar todo lo que estorba, porque no, Jesús no puede coexistir con la inmundicia. No es lo mismo. Tengo que tener una vida de santidad, tengo que tener una vida de honestidad, de integridad, etc. Yo le puedo decir con mi boca, habita aquí, y el Señor trata de entrar, pero cuando ve todo el pecado se tiene que salir, porque no cabe Él. Es una realidad. Muchas veces dentro del evangelismo solamente hacemos esa parte, declara esta oración y a partir de este momento. Y sí, a partir de ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar y sí, Jesucristo empieza a entrar. Pero si nosotros no hacemos los cambios pertinentes, no, Jesús no se puede quedar en un corazón lleno de pecado, lleno de mugrero, donde hay tanta amargura, tanto resentimiento, la falta de perdón. No cabe el Señor ahí. Por eso dice que habite por la fe en nuestros corazones. Ahora, habitar por la fe no significa, yo tengo fe de que ya hice la oración y Jesús está, tengo fe, no significa eso. La fe, lo veíamos la semana pasada, son acciones. ¿Qué acciones concretas estás tú haciendo para demostrar que ya Jesús habita dentro de ti? Es que ahora yo creo que si perdono, Jesús se va a quedar conmigo, pero me cuesta perdonar, pero por fe voy a perdonar, porque voy a creer que realmente yo necesito otorgar perdón. Esa es la fe. Y ahí empieza a habitar Jesús. Por fe voy a creer que si dejo de hacer esto que tanto me gusta, mi vida va a ser mejor. Pero a veces no lo queremos dejar, las cosas que tanto nos gustan. Y a veces pueden ser hábitos, a veces pueden ser conductas, a veces pueden ser actitudes, a veces pueden ser pecados que están ahí y que, ay, pero es que no es un pecadote, no importa, pecado es pecado. No soy mala. Sí, es cierto, esa parte de yo no soy mala es cierto, sí. Y yo tiemblo cuando de repente alguien me dice, es que yo soy bien buena, ay, yo empiezo a temblar porque digo, ¿cómo le hago entender que tiene que cambiar si es bien buena? Entonces, si eres tan buena, ¿por qué te está yendo tan mal? Entonces, ahí es donde estamos batallando bastante, ¿verdad? La primera es que permitir que Cristo habite en mi corazón por fe. Segunda, arraigarnos en amor. ¿Qué es arraigarnos? Es echar raíces en el amor. Sí, es esta parte. Yo voy a ser sembrada en el amor de Dios, voy a ser sembrada. Por lo tanto, mis raíces empiezan a profundizarse. Esas raíces son las que van a empezar a tomar el sustento, el sustrato, la humedad para hacer crecer el árbol, ¿no? ¿De dónde? Del amor.
El problema es que a veces echamos raíces en la religión, no en el amor de Dios. Echamos raíces en doctrinas de hombre y nos agarramos de las doctrinas, pero no estamos realmente agarrarnos del amor. Y te lo pongo con un ejemplo bien simple. ¿Cuántas veces no te dicen en alguna prédica, en alguna iglesia, y te empiezan a hablar de otra religión? No sé, los de aquí, los de allá. Cuando estás haciendo eso, tú ya no estás enraizado en el amor, porque el amor te dice que ames a todos por igual, aun a los enemigos, que no hables mal, que no juzgues, que no critiques. Eso es el amor. Y entonces, ¿en dónde me enraicé? En el juicio, en la parte de creer que yo tengo la razón. Si Dios permitió la diversidad de religión, algo sabe Dios que yo no sé. A mí no me toca más que amar a la gente. A veces no lo quiero en mi casa porque es un pecador. Pues uno más, todos lo somos, todos, ¿no? Pero es que espérate, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios no se pone contento cuando me porté tan bien que no lo dejé entrar en mi casa. Hubiera sido una lección más extraordinaria si hubieras abierto la casa a ese pecador y a pesar de ser un pecador, le abrazaras y le amaras y le dijeras, aquí hay un plato de comida. Esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está nuestra raíz? Pues en filosofías, en doctrinas, en modelos de vida y no en lo que realmente Dios quiere que aprendamos, que es su extraordinario e inefable amor. Y luego dice, cimentarnos en el amor. Esto es fundamentarnos en el amor. Ya hice la raíz, ahora tengo que hacer un fundamento. Yo vivo hoy por hoy con los fundamentos de mi niñez, por ejemplo. Bueno, los buenos los tengo que mantener. Los malos fundamentos los tengo que desechar. Y tengo que empezar a ver cómo el amor se vuelve mi código de vida, mi código de ética laboral, mi código de servicio en la iglesia, mi código de relación con mi esposo y con mis hijos, de educación. Entonces, a veces tenemos de repente los conceptos correctos y los modos equivocados. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero la manera en cómo los tratamos no está bien. Ajá. A veces somos muy permisivos con los hijos y no les damos todo lo que Dios dice que les debemos de dar. Yo la vez pasada platicaba con un padre y que me estaba triste porque me estaba diciendo de cómo le había ido a su hijo. Y me estaba diciendo esto, y me siento así, me dan ganas de... Y lo que hablaba era la frustración que tenía, porque es un buen papá, porque ahí sí mis respetos, es un buen papá. Y yo le decía, mira, yo entiendo que lo que tú sientes es válido, también entiendo el por qué te sientes así, y también entiendo que detrás de todo lo que me estás diciendo está el genuino deseo de que tu hijo le vaya bien. Pero lo que estás planeando no lo va a enriquecer, lo va a lastimar. Lo correcto es poner las cartas sobre la mesa, poner las reglas del juego claras y decirle cómo tú te sientes y cómo al él infringir estos acuerdos entre ustedes, él es el perjudicado y va a tener que rendir cuentas de eso o va a tener consecuencias, pero tiene que entender por qué pasó, no nada más que tú pongas como energúmeno. Entonces, ahí es donde entra esta parte, ¿cuál es el cimiento que estás construyendo? Un cimiento de amor con tu hijo, un cimiento de respeto, un cimiento con tu esposo. ¿Cuáles son los cimientos de tu relación? ¿Cuáles son los cimientos en tu trabajo? ¿Cuáles son los cimientos en tu negocio? Todos estos tienen que tener como base el amor, en donde primero tengo que pensar en el bien del otro antes del mío, en el cual aún dentro de los negocios siempre tenga que tener propuestas que le aporten valor al otro, aunque a mí me quede menos ganancia, pero que el otro tenga bendición, porque en algún punto eso se va a retornar.
porque debe de haber integridad, no solamente porque soy perfecta, no, porque eso está súper mal, que la motivación sea el orgullo. No, no, no. Lo hago en excelencia por amor, porque estoy amándolos a través de mi trabajo, a través de mi servicio, a través de lo que enseño, a través de lo que sirvo, de lo que hago. Eso es generar los cimientos. Y ahí entra esta parte de estar convencidos de que Cristo está habitando en mí y entonces yo estoy siendo una extensión de Cristo aquí en la tierra. No puedo ser una persona mala. Ay, pero Jesús se enojó. Yo siempre cuando me saquen, le digo, no se enojó con la gente porque él hizo algo, la gente a él. Se enojó porque estaban profanando el templo del Padre. Si tú te enojaras con eso, por eso, pues la primera con la que te tienes que enojar es contigo misma. Porque cuántas veces no profanamos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no lo hemos profanado? Con las decisiones que tomamos de comida, de bebida, de descanso o de falta de descanso, o de sexo, o de qué más. Si así fuese, qué padre. El problema es que no, nos enojamos por pasiones humanas, porque me hizo, porque me dijo, Jesús no lo hizo. Entonces, ese es, digamos, el desafío que ahora tenemos. Versículo 18. Dice, estaba hablando, déjenme leerlo primero el 17 para que tenga relación con el otro. Dice, para el 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Estamos hablando que si hacemos estas tres acciones anteriores, permitimos que Jesús viva en nosotros, nos arraigamos y nos fundamentamos en el amor, entonces vamos a comprender las dimensiones del amor de Dios que no se pueden medir en altura, ni en longitud, ni en profundidad, se miden en experiencia. Y yo sé cuán amada soy porque Dios tiene detalles tan extraordinarios conmigo. Al grado que muchas veces, ay, es una consentida. No soy consentida. Simplemente he ido entendiendo, he ido aplicando esto. Es más, yo no me atrevo jamás a hablar de algo que yo no he hecho. Porque entonces, número uno, sería una mentira. Y número dos, me va a ser reclamado. Va a llegar un momento en que Dios me va a decir, ¿por qué dijiste esto? Yo les hablo de las cosas que he hecho yo. Y yo no digo que ya lo he logrado todo. Pero sí les puedo decir que cada vez que he ido haciendo estas cosas, voy notando, voy viviendo, voy teniendo la experiencia del amor de Dios que me chifla, que me consiente, que me apapacha, que me da, me comparte de su gloria, me lleva a tener experiencias extraordinarias, que a veces ni siquiera es en oración, que le pido algo y sin embargo ya el Señor lo sabe y me lo da. Me, me tiene aquí en la palma de su mano y dice que nada me puede arrebatar de ahí y yo lo creo y yo lo he visto. Y esa parte nadie me la puede venir a platicar y que yo la pueda entender, la tengo que vivir. Por eso nos dice tres cosas: permitir que Jesús habite en tu corazón, enraizarte o arraigarte al amor y hacer estos cimientos de amor, cimentarte en el amor, y entonces vas a poder comprender. Y cuando hablo de comprender, es lo voy a vivir, lo voy a experimentar, lo voy a disfrutar, pero además va a haber una comprensión. La comprensión es un entendimiento, y cuando tú tienes un entendimiento, es como una ruta rápida a lograr cosas extraordinarias. Es una ruta rápida en la cual no tengo que estar ahí haciendo las cosas porque alguien me dijo, de manera repetitiva, vana, sin sentido. No, 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 tiene sentido y empieza a cobrar vida. Aún las cosas que son como inaccesibles, empiezan a ser accesibles para uno y cobran vida. Si algo yo disfruto, por ejemplo, es un amanecer, un atardecer, el tomarme un café con Dios, y pareciera, no importa si lo estoy viendo en vivo
si lo estoy viendo en una fotografía, si lo estoy viendo en un video, llega un punto en donde yo ya estoy dentro de esa atmósfera. Yo ya estoy junto a los rayos del sol, yo ya estoy caminando sobre nubes. No sé si me explico, el espíritu me permite tener estas dimensiones, perdón, me permite entrar en esas dimensiones. Y es extraordinario que podamos entrar en esas dimensiones para poder disfrutar ese amor de Dios. Y entonces dice en el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando ya estás viviendo esas experiencias y ya estás teniendo esa plenitud, llega un momento en el que dices, no me falta nada, no me hace falta nada. Tal vez no ha cambiado mi situación financiera, tal vez todavía no ha cambiado la situación matrimonial, tal vez todavía no ha cambiado mi relación con mis hijos, pero ya eso no es lo que llena mi vida. Ya hay otra cosa que la llena y soy capaz de vivir plenamente y feliz a pesar de todo eso. Por eso yo le decía, yo me acuerdo que una vez iba a dar una conferencia hace muchos años y dice mi marido, ¿y realmente te animas? ¿Realmente tú te consideras que eres una mujer? ¿Cómo ser una mujer de éxito? Y te estoy hablando de hace muchos años, ni para cuándo. ¿Y realmente te consideras una mujer de éxito? Le dije, sí sabes tú que una de las definiciones de éxito dice que es el resultado feliz de un proceso o negocio. Y dije, ¿sabes que yo me siento tan feliz en la mañana cuando despierto y tan feliz en la noche cuando me acuerdo? Sí, soy exitosa. Pero tienes deudas, sí, pero eso no me quita el éxito. Ahorita he logrado el éxito en cambiar, en mejorar yo misma mi versión, hacerme mejor persona. Por supuesto que eso es éxito. Todo lo demás va a ir siendo la consecuencia, pero no es el enfoque principal. Mi enfoque principal es conocer el amor de Cristo de manera de experiencia, de vivencia, no solamente de que alguien me la platique. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. Y como siempre he sido de a ver si es cierto. Sí, claro, porque viene todo el paquete, los desiertos, pero también los valles y las montañas, y las aguas de reposo, y los verdes prados, y los atrios, y el plantío. O sea, todas esas partes van dentro de la experiencia. Y a mí me encanta cuando yo estoy leyendo esto porque yo entendí, cuando leía todo esto, si el Padre me ama como papá, y aquí me dice, y que yo pueda conocer el amor de Cristo, pues también Cristo me ama, porque Él amaba al papá, y por su papá vino a morir por mí. Pero llegó un momento en que estaba en la cruz sufriendo y no le dijo, papá, te amo. Le dijo, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no, me llegó a amar al grado de ponerse en la cruz. Venía por obediencia al papá, por amor al papá. Pero ya una vez que estuvo aquí, me amó a mí también. Y entonces ahora este amor es el amor que se renueva todos los días en nuestra vida. Es el amor que nos abunda. Conocer el amor de Jesús es lo que realmente nos lleva a vivir en una plenitud total. Ahora, ¿qué es la plenitud total? Dice, yo busqué la definición, también lo googleé. Dice, es estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. En una persona, a pesar de que es que la gente no es perfecta, no, la gente no es perfecta, pero alcanzas estados máximos de perfección en áreas de tu vida. Por lo tanto, yo me siento tan plena espiritualmente que aunque mis otras áreas de mi vida no están todavía bien desarrolladas, aún así yo me siento bien. Ahora, eso también es sinónimo de abundancia, de esplendor y de magnificencia. Entonces, cuando, sí, pero yo veo que Luciana se encoge. Cuando vengan, a ver, ¿cómo se dice? Paréntesis, un pequeño corte. Cuando vengan al café presencial aquí en mi casa, tráiganse un suéter, porque yo prendo el aire de tantas. Sí, entonces las violentas traiganse un suéter. Okay, regresando al punto, entonces decíamos, plenitud también significa abundancia, significa esplendor,
Y yo no me puedo imaginar, de verdad, yo he visto mujeres que te quieren hablar del amor de Cristo con una cara de sufrimiento. Sí, yo digo, espérame, yo conocí a Jesús y eso me hace sentir tan plena que siempre ando radiante. De verdad, me da risa porque la mayoría del tiempo ando radiante. Sí, porque lo disfruto, porque lo veo, porque lo experimento. Ya el día que de plano, no, pues eso sí, el día que ando de plano con dolor, así, Señor, yo sé que me amas, pero ahorita ya no aguanto más. De hecho, me dijeron en mi trabajo, bueno, ya vete. Me acuerdo mucho que el último día que fui, andaba con collar y ya vete, ya se te nota que ya no puedes más. Y yo, sí, en serio. Y me dice, es que, mira, es que es un mundo de diferencia, tú siempre andas contenta, alegre, feliz, pareces castañuela y yo ahorita andas así toda. Y aún así yo le decía, pero voy a hacer sano. Ahora que tú le coordinas. Sí. Así que, hermosa princesa, déjame decirte con todo mi amor, y espero que lo tomes en el mismo espíritu que lo estoy declarando, si hoy mismo, si en este instante todavía estás viviendo con carencias de algún tipo que te lastiman, que te incomodan, estas carencias que de alguna manera te hacen sentir vulnerable, te hacen sentir insegura, a lo mejor un poco arriesgada, es una evidencia de que tal vez Jesucristo no está habitando en tu corazón como creías, o a lo mejor está habitando, pero tú todavía no echas raíces en el amor, todavía te estás tomando todos tus nutrientes de doctrinas, de filosofías, de cosas que todavía no has experimentado, ¿ya? O tal vez tus fundamentos siguen siendo los originales. Todavía estás con la información que te dieron desde niña. Y mucha de esa información estaba equivocada. A nosotros mi mamá decía, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Y le dije, mamá, fue una muy mala enseñanza, porque mi Dios me usó para orar por una mujer y que la joroba se le quitara. Y claro que ha cumplido muchos de mis antojos. El dinero no se da en matas, mamá, pero hay un principio de siembra y cosecha. Y cada vez que uno siembra, no en una maceta común, pero sí en una tierra fértil, espiritual, uno tiene cosecha. Entonces tenemos de repente que cambiar estos fundamentos para poder experimentar la grandeza del amor de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Pues hacer esos cambios. Ahora, tal vez me puedas decir, pero es que yo todavía siento como que no entiendo, no comprendo, mi vida todavía está con altibajos, parezco montaña rusa. Yo te puedo decir que hubo un tiempo que yo estaba igual, porque llegamos a los pies de a los pies de Cristo y no tenemos ningún botón para resetear toda la información con la que llegamos. Entonces queremos todo lo que Dios nos ofrece, pero no nos hemos quitado toda la información antigua. Entonces, yo tengo que estar todos los días tomando decisiones conscientes de cada cosa para saber si me conviene o no. Pero cuando yo no conocía la palabra de Dios, me era muy difícil saber si me convenía o no. Leer la palabra de Dios es básico, pero la siguiente parte es, de nada me sirve leer la palabra si no me ayuda el Espíritu Santo a discernirla y luego me enseña a aplicarla en mi vida. Entonces, yo necesito asegurarme que cada día el Espíritu Santo esté tomando el control de mí. Amén. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente, pues repitiendo una y otra vez la oración de fe todos los días. No quiere decir como un rezo, porque no se trata de eso, sino que todos los días seamos capaces de orar lo que esto significa, ¿no? El pedirle perdón a Dios, primero que nada, por los errores, los pecados cometidos, el mostrar un arrepentimiento genuino. Y cuando digo es un arrepentimiento genuino, no digo que es que siento algo. Estoy diciendo que tengo una firme convicción de cambiar mi estilo de vida. Ese es el genuino arrepentimiento. Sí, antes hacía esto, pero ahora ya no lo voy a hacer más. Y luego volverle a decir al Señor, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego, gobierna tú, que tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión de mi vida de aquí en adelante.
te entrego toda mi vida, lo que soy, lo que fui, lo que puedo llegar a ser, en el nombre de Cristo Jesús. Cada vez que tú estás haciendo esto, con las palabras tuyas, las que tú tengas, que te salgan como te salgan, simplemente estás refrendando esta parte de quiero que tú habites aquí. Y si tú habitas aquí, pues yo tengo primero que estar limpiando aquí para que puedas habitar. Estas sencillas palabras te llevan en ese proceso. Cada vez que yo pido perdón, se va limpiando mi corazón. Cada vez que yo elijo perdonar, se limpia mi corazón. Cuando me vuelvo consciente de lo que tengo que abandonar y yo lo renuncio, se va limpiando mi corazón. Y entonces Jesús empieza a habitar por periodos más largos. Porque por mucho que te ame y tú misma puedes amar mucho a una persona, pero vas a su casa y la casa está llena de inmundicia. Es más, tiene comida descompuesta y huele mal. ¿A poco te vas a quedar un año ahí? Digo, a menos que llegues con toda la intención de tú limpiar la casa, sales huyendo. Lo mismo le pasa a Jesús. No puede estar en la inmundicia. Pero cada vez que tú vas haciendo estas pequeñas acciones de amor, pidiendo perdón, perdonando y renunciando a todo lo que está estorbando en tu vida, Jesús va quedándose por más tiempo, hasta que se vuelve un lugar agradable en el que Él quiere estar. Es así de sencillo y lo puedes hacer tú solo desde tu casa. Al fin que esto queda grabado, regresa el punto, este último minuto, regrésalo, escúchalas y con tus propias palabras formula tu oración de arrepentimiento, de pedir perdón, de volver a darle a Jesucristo tu corazón para que habite en él. Y te aseguro que las cosas van a empezar a cambiar. Amén. Amén. Donde están, cierren sus ojitos, vamos ahora para concluir. Pues bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu amor es extraordinario y porque tu amor nos quiere llevar a vivir en plenitud. La dimensión de tu amor, Señor, no la podemos entender en términos humanos, Señor. No hay manera de poder medir cuán ancho, cuán alto, cuán largo o cuán profundo es, Señor, ni cuántos metros cuadrados se lleva, ni cuántos metros cúbicos tiene de capacidad, Señor, porque todas esas medidas humanas no te pueden determinar a ti, Señor, no te pueden definir tampoco, Señor, no hay manera de que las podamos integrar en esta ecuación, Señor. La única forma de poder medir la dimensión de tu amor es a través de la experiencia de vida contigo por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Por eso, Señor, en esta noche yo clamo a ti que el Espíritu Santo se derrame, Señor, sobre cada una de las mujeres que se están conectando, Señor, a este estudio, a este café, Señor. Que tu Espíritu Santo las llene, Señor, de una manera sobrenatural para que las convenza de juicio, de justicia y de pecado, Señor. Y entonces ellas puedan actuar entregándole a Jesucristo su corazón, Señor. Y es por medio de ti, Espíritu Santo, que somos convencidas de enraizarnos, de arraigarnos al amor como información, como nutriente de vida, Señor, como esta parte que necesitamos para poder germinar, para poder fructificar, Señor. Y también es el Espíritu Santo que nos muestra cómo el amor puede ser el fundamento para construir una mejor relación contigo, una mejor relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros líderes, Señor, con todo nuestro entorno. Así que yo oro que el Espíritu Santo nos ayude a hacer estos cambios en nuestra vida, Padre, que podamos realmente experimentar esta plenitud de tu amor, Señor, para poderlo entregar a los demás. Oro bendiciendo la vida de cada una de las mujeres que se conectaron en esta tarde, Señor, y las que habrán de ver este mismo tema en repetición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y doy gracias. Amén. Amén. Espero que les haya ministrado. A mí el tema me ministró muchísimo. La verdad es que lo gocé mucho. Y antes nada más de terminar, quiero comentarles, quiero hacerles un breve anuncio. El
vamos a tener nuestro primer desayuno. El anterior fue mi cumple, pero ahora vamos a tener el primer desayuno de mujeres. Va a ser el día 23 de abril aquí en su casa. Y esta vez ya no se va a transmitir por internet, ni por Facebook, ni por YouTube. Ya no se va a transmitir porque va a ser vamos a regresar otra vez a los fundamentos que teníamos. Así es que la que guste con toda confianza, va a aparecer por ahí en el transcurso del fin de semana la invitación oficial y una línea de registro para que se registren automáticamente. Así es que les vamos a estar pasando por ahí la información. Y bueno, que Dios me las bendiga a todas. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Hasta luego.